Vamos a realizar un experimento social con 6 jóvenes de entre 17 y 18 años, en el que uno de ellos tiene una enfermedad mental y los demás tendrán que averiguarlo. ¿Qué haces nada más levantarte? Bueno, pues yo me ducho, me visto y salgo a correr. Nada fuera de lo común. Bueno, yo me levanto, hago la cama, me lavo la cara, hago el desayuno, friego los platos, me ducho y me voy. ¿Qué mañana más completo tú? Sí, hace bastante cosas. Lo normal. ¿Quién pudiera tener ese horario tan planificado y organizado? Un poco militar, ¿no? Demasiado cuadriculado todo, muy a sus tiempos, ¿no? Como tiene que ser. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, yo de pequeño me encantaba jugar al deporte. Hacía mucho fútbol, jugaba mucho al béisbol, al baloncesto, siempre andaba muy activo. Y ahora mismo no me apetece hacer nada de eso. Nada. Hombre, algo tienes que tener. Yo, mi hobby, hablar con mis amigos. O sea, me paso el día entero hablando con mis amigos, todo el tiempo, todo el rato, no sé. Me llena, ¿no? Es muy positivo. Tiene mucho tiempo de libre, ¿no? Bueno, nada, agobio, tampoco. Estás en la defensiva, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay que adivinar. ¿Qué es a lo que más miedo tienes? Yo le tengo mucho miedo a la soledad. Yo le tengo miedo a hacerle daño a las personas que quiero, en plan, si mis pensamientos, mi cabeza me diga que le haga daño a alguien, ¿no? O sea, a una persona querida. Madre mía, tú. Todos tenemos ese miedo de hacerle daño a una persona querida, ¿no? O sea, de la manera que Sí, es sea. verdad, todo el mundo tiene esa vocecilla que le va a decir algo. Claro, o sea, la vocecilla en la cabeza de, pues eso, A ver, es lo normal. voces en la cabeza. Sí, tú no tienes la... Vamos apuntando. La vocecilla esa que siempre te dice, no voy a ser capaz de hacer esto. Algo así, todo el mundo tiene eso. Claro, Bueno, sí. Vale. es normal. Sí. ¿Tomas medicación diaria? Para mí es fundamental. ¿Tomas medicación diaria? Sí, ¿Es importante? es importante, sí. Bueno, a veces, no sé, supongo depende de la situación, ¿no? Hay veces hay que tomarla, supongo que será normal, ¿no? Para mí se me da algo mensual. Yo no tomo nada. Ni cuando te pones mal ni nada. Hombre, claro, pero... Entonces, ¿Diaria? Eso ya... ¿Vas al psicólogo? Yo sí. Más o menos cada 2 meses o así voy. ¡Qué suerte! Cada 2 meses. ¿Quién pudiera? Cada 5. ¿Y por qué no te dan cita antes? Una vergüenza. Madre mía, tú te vas cada 5, te vas cada 2. ¿El psicólogo para qué? Yo no voy al psicólogo. Vamos a ver, el psicólogo te ayuda, es muy normal ir al psicólogo. Claro. Todo el mundo alguna vez en su vida necesita hablar con alguien y quién mejor que un profesional. Van saliendo cositas aquí ya, ¿eh? Sí. Normal, Muchas. normal. Sospechoso. ¿Eres feliz? sí. Es complicado, ¿no? Pero yo diría que Sí, sí. bueno, cada uno con lo suyo. Sí. A ver, yo tengo algunos altos y bajos, como siempre, como todas las personas, pero normalmente sí, soy feliz. Sí. ¿Quién creéis que es el enfermo mental? Señaladlo. Yo creo que Claudia. María. Sí. María, ¿no? Sí, yo creo que es Bueno, María. puede ser. También con lo del psicólogo, Sí, medicaciones. algo hay. Sí. Pues va a ser que yo no soy, Yo no soy la que tiene enfermedad mental, pero si no soy yo, entonces ¿qué coño es? A ver, yo tengo diagnosticado TOC, pero yo no soy un enfermo. Yo estoy diagnosticado de ansiedad, pero tampoco soy un enfermo. Yo tengo esquizofrenia, pero vamos, que yo no soy una loca, ¿vale? A ver, a mí me diagnosticaron con bipolaridad, pero eso no me define. Yo tengo TFA, pero me hace más fuerte. Entonces, todos tenemos una enfermedad mental. Sí. Menos ella. No es María. Bueno, Eso da igual. Hemos dado el clavo. Sí. Bueno, Pero somos igual de válidos todos, ¿no? Sí, somos todos normales. por decirlo así. La normalidad es subjetiva. Cambia tu mirada. Tener un diagnóstico no te define como persona. Yo cambio todo. 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 Yo cambio todo.